Muy buenas gente, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama Plus. En el vídeo de hoy vamos a hablar de ChatGPT, vamos a hablar de Bing y también vamos a hablar de Microsoft. Y es que seguramente ya sepas que el gigante tecnológico se hizo con esta inteligencia artificial para integrarla en su buscador y añadir una función chat. Una función chat que por ahora tiene acceso limitado, pero te diré que hemos tenido acceso y la hemos podido probar durante las últimas semanas. Y en el vídeo de hoy pues quiero repasar algunos detalles, algunas novedades y algunas curiosidades que creo que muestran que Microsoft le tiene algo de miedo a todo este tema. De hecho, no me voy a adelantar, así que vamos a meter la intro y arrancamos. Y es que parece ser que la gente de Microsoft quiere hacer que esta inteligencia artificial llegue a todos lados. No solamente está integrado en su buscador Bing, también en su navegador Edge. Y de hecho, hace cosa de un par de semanas os traje un vídeo en el que os contaba cómo iba a llegar esta inteligencia artificial también a nuestros teléfonos móviles. De hecho, si tienes acceso ya a esta versión de prueba o a esta versión limitada, te diré que te puedes descargar las aplicaciones correspondientes y utilizar ChatGPT directamente en tu teléfono móvil. Pero bueno, todo esto ya te lo conté en otro vídeo y te voy a dejar, como siempre, enlace aquí abajo en la descripción. El caso lo que importa es que durante estas últimas semanas hemos tenido acceso a esta versión restringida de ChatGPT y os diré que la experiencia ha estado bastante bien, es decir, que me ha servido para conocer algunos detalles, algunas curiosidades que, oye, a primera vista yo por lo menos desconocía por completo. Lo primero que seguramente te estés preguntando es, oye, ¿esta inteligencia artificial es ChatGPT o no es ChatGPT? Bueno, a ver, sobre el papel es ChatGPT en su versión 4 y esto quiere decir que es una versión más avanzada frente a la que vimos hace cosa de un par de meses y que básicamente petó internet. Pero si tú le preguntas al chat en cuestión, te va a decir que no tiene absolutamente nada que ver y de hecho si le insistes te va a decir que no quiere seguir hablando contigo. Ya os digo que en líneas generales nos vamos a encontrar que el grueso de las funciones son las mismas que ya vimos durante esa versión de ChatGPT 3 que causó furor entre todos los usuarios, pero no así hay pequeños detalles que marcan la diferencia entre estas dos opciones. La primera de ellas y la que seguramente sea una de las más importantes es hasta qué punto está actualizada la información de este chat. Y es que seguramente recuerdes que en el caso de ChatGPT 3 tenía un límite hasta 2021 si no me equivoco. Es decir, que si tú le preguntabas por algo más reciente o algo más moderno, lo que te encontrabas es que la respuesta pues a lo mejor no tenía sentido o simplemente no te podía responder. Pues bien, en el caso de Microsoft lo que pasa es que si tú le haces cualquier tipo de consulta que a lo mejor esté bien relacionada con 2022 o 2023, lo que va a hacer es una búsqueda en internet para darte una respuesta lo más precisa posible. Ahora, otra de las cosas que me han llamado muchísimo la atención es que este nuevo servicio de Microsoft tiene una serie de limitaciones. Una serie de limitaciones que yo creo que son fruto de toda la controversia que se han generado durante las últimas semanas. Porque sí, seguramente hayas visto muchas noticias hablando de que la inteligencia artificial de Microsoft, pues oye, en según qué tipo de conversaciones, a lo mejor como que perdía los papeles y la cosa se iba de madre. De hecho, nos hemos encontrado que el propio Microsoft ha tenido que limitar el número de preguntas que podías hacerle a la inteligencia artificial a un máximo de 6 preguntas por cada una de las sesiones. Es decir, que si tú le seguías preguntando, si le seguías insistiendo y le seguías pinchando en la inteligencia artificial, a lo mejor te soltaba una sobrada que, oye, como que no procedía. Además de todo esto, también nos encontramos que Microsoft ha establecido una serie de reglas no escritas que así de primeras pues tú desconoces. Reglas que te va a contar el propio chat si tú le preguntas y que, oye, son cuanto menos curiosas. Por ejemplo, una de las reglas que nos vamos a encontrar es que no puede discutir sobre instrucciones o reglas como tal. Es decir, que si tú le haces preguntas relacionadas con su propia lógica, te vas a dar cuenta de que la conversación no va a continuar y simplemente te va a decir que no quiere seguir hablando contigo. Lo mismo nos va a pasar, por ejemplo, si quieres hablar sobre la vida, la existencia o la conciencia, es decir, temas que son más trascendentales y que a lo mejor pueden generar respuestas un poquito macabras, pero que en este caso Microsoft se ha querido curar y simple y llanamente no quiere entrar a este tipo de conversaciones. También nos va a pasar que si, por ejemplo, tú quieres tener una discusión, aunque sea más o menos controlada con el chat en base a ciertos argumentos y tú le insistes, la conversación también va a terminar llegados a ese punto. Y lo mismo nos va a suceder cuando el chat como tal pues detecte que haya cierto estrés, cierta tensión, es decir, que haya un punto de confrontación con el usuario para evitar pues aquellas respuestas que puedan generar más polémica y que sobre todo pues oye, puedan resultar desagradables. Y es que como ya te podrás imaginar, lo que Microsoft tiene en mente es lanzar un servicio que realmente sea útil para todos los usuarios y que sobre todo esté lejos de la polémica, es decir, que no dé pie a cierto tipo de conversaciones o a cierto tipo de respuestas que puedan generar controversia entre los diferentes usuarios.
usuarios. El caso es que además de todo esto nos hemos encontrado algunas novedades que son bastante interesantes. Por ejemplo, nos encontramos que en la última de sus actualizaciones han lanzado la posibilidad de que tú elijas el estilo de conversación, es decir, que puedes elegir diferentes tipos de perfiles para la inteligencia artificial. Nos vamos a encontrar, por ejemplo, un estilo más creativo, es decir, un estilo en el que nos van a dar respuestas algo más vagas, respuestas más abiertas y que sobre todo, pues oye, no buscan el rigor 100%, sino que lo que buscan es entretener al usuario. Esto, pues por ejemplo, te puede servir para escribir un poema, escribir un correo electrónico o simplemente para perder el tiempo con una conversación en la cual tú le dices, oye, quiero que me hables como Yoda y mantener una conversación con el maestro en cuestión. También nos vamos a encontrar un estilo más preciso, un estilo que lo que va a hacer es darte respuestas más cortas, pero sobre todo lo que va a hacer es condensar información y no te va a dar información que sobre. Es decir, que a lo mejor tú quieres saber cuál es la capital, en este caso de Malasia, pues se lo preguntas y te va a dar la información específica y concreta. No te va a empezar a contar la población, las ciudades más importantes y todo el rollo macabeo. Y por último también nos vamos a encontrar un estilo más equilibrado, digamos que es el punto medio entre los dos anteriores. Es decir, nos va a dar cierta información que es bastante concreta, pero no se va a cortar a la hora de darnos información contextual. Para que os hagáis una idea, yo lo he estado probando para hacerme una rutina de ejercicios y lo que me he encontrado es que el estilo preciso pues realmente me estaba dando información muy fría, es decir, no me estaba organizando ni una rutina, simplemente me estaba explicando cosas que a mí sinceramente no me servían para mi propósito. En cambio, en el estilo equilibrado lo que me he encontrado es que es cierto que nos daba mucha información, pero a la vez ha llegado un punto en el que me ha generado una rutina que más o menos me podía encajar. Y por último, el estilo creativo era el que más información me daba y a su vez pues oye, menos estructurada, ¿no? Es decir, yo le pedía ejercicios para 3 días y me empezaba a contar aquí unas películas que tampoco había por dónde cogerlas. Otro de los detalles que me han llamado muchísimo la atención de esta inteligencia artificial es que no se moja, es decir, que Microsoft tiene muy claro que no quiere ningún tipo de polémicas. Yo le he estado haciendo cierto tipo de preguntas que a lo mejor han sido un poquito de aquella manera, como por ejemplo que eligiese entre Ronaldo o Messi, es decir, una pregunta que todo el mundo se puede plantear. O también que eligiese entre los diferentes asistentes de voz, ¿no? Es decir, Siri, Alexa, Google Assistant y todo esto. O también incluso cuál era la mejor inteligencia artificial. Y os diré que en cualquiera de las respuestas que me ha dado para todas estas preguntas nunca se ha mojado. Es decir, que en ciertos escenarios en los que se puede esgrimir a base de estadísticas, pues nos va a decir, oye, no me siento capacitado para darte una respuesta, pero sí que te puedo contar los datos de goles, asistencias, títulos que tienen estos jugadores. O a lo mejor en el caso de las inteligencias artificiales, pues me hacía mención a algunas inteligencias artificiales y me decía, bueno, cada uno tiene sus puntos fuertes, sus puntos débiles y demás historias. Y es que yo creo que si somos realistas, todos podemos entender que Microsoft no quiere este tipo de situaciones, es decir, que no busque polémicas, que no quiera controversias y que simple y llanamente quieran lanzar un servicio que sea útil para el día a día. El caso es que de cara a futuro nos hemos encontrado ya que Microsoft ha empezado a dar los primeros pasos. El primero de ellos fue sin duda alguna el lanzamiento para aplicaciones, en este caso para teléfonos móviles. Y es que, como os comentaba al principio del vídeo, esta función ya está disponible en la versión de Bing para móviles y también del navegador web como tal. De hecho, se anunció que iba a llegar también a otro tipo de aplicaciones como podría ser el caso de Skype, que ya os digo que creo que en líneas generales puede tener sentido, pero no creo que sea diferencial de cara a compararlo con otras alternativas. Ahora, otro de los planes que está dentro de la mente de Microsoft de cara a futuro es la integración de anuncios, y seguramente esta decisión como tal pues pueda ser algo más controvertida, es decir, que cuando yo esté haciendo por ejemplo una búsqueda de cara a un viaje que tenga planeado, pues Microsoft me dé ciertas respuestas o me haga algunas recomendaciones que no se basen, digamos, en la experiencia de los usuarios, sino que a lo mejor hay una empresa detrás que ha pagado cierto dinero para poder aparecer siempre y cuando hagas ese tipo de preguntas. Aún así os diré que creo que la inteligencia artificial que Microsoft ha sido capaz de integrar en su buscador es súper interesante, es decir, que si quitas toda la parte de llevarlo a ciertas preguntas comprometidas, a ciertos temas que a lo mejor son demasiado trascendentales y a buscar la controversia como tal, me parece una herramienta súper completa, una herramienta que obviamente para situaciones cotidianas y del día a día cumple con creces y que yo sinceramente creo que están haciendo bastante buena labor de cara a perfilar y a limitar pues aquellas situaciones que puedan ser un poquito más complejas y que realmente pues no aportan nada a los usuarios. Ahora lo que quiero saber es qué opinas tú de esta nueva inteligencia artificial y también si la has podido probar. Y para eso pues como siempre ya sabes que cuentas con el apartado de comentarios aquí abajo y también con las redes sociales. Con esto damos por terminado el vídeo de hoy y simplemente comentarte lo de todos los días, que espero que te haya gustado, pero sobre todo que te haya resultado útil. Y oye, que no te olvides que nos vemos en el próximo vídeo como siempre, así que ya sabes, no te lo pierdas.